tenemos el caso de la Yidis política, tenemos el caso de la chuzada del DAS. Uribe no era ajeno a los temas de Odebrecht. ¿Qué beneficio tuvo esto también para los hijos de Uribe? En directo con Coronel. Don Mauricio Cuervo Bautista. Don Mauricio, ¿desde dónde se comunica? Daniel, buenos días, doctor. Desde Nueva Jersey, Estados Unidos. Desde Nueva Jersey, sí, señor. Pues, don Mauricio, lo oímos con atención. Bueno, escuchando todas estas situaciones que han pasado, no deja uno de pensar y de ser un poquito perspicaz de qué negocios se hicieron en Panamá y qué beneficio tuvo esto también para los hijos de Uribe, los cuales entiendo tienen grandes negocios en el Brasil. Y también todas las conexiones que se pueden hacer. Yo me tomo la molestia de leer las páginas del Centro Democrático, los postulados de Uribe, su filosofía y demás. Y es claramente, él es el Señor Todopoderoso detrás de todo este entramado. Y como se ha visto a través de los años, es que siempre ha habido un beneficiario último que ha sido él. Sin embargo, las consecuencias siempre las han llevado otros. Me parece que todo esto conduce a él y no se ha hecho una conexión de todas estas cosas. Ahora sí, los hijos de Uribe no están metidos en la política, pero necesariamente yo pienso que se tiene que investigar, tal como sucedió con las zonas francas, que finalmente nada pasó. O sea, hay unos beneficios que uno ve, el incremento financiero de esta gente desproporcionado, y uno dice, bueno, todos pagamos impuestos. Yo vivo en los Estados Unidos, pero también pago impuestos en Colombia. Mi sueño, como muchos colombianos, es regresar a nuestro país. No lo vemos como la gran catástrofe, como lo quieren presentar, pero sí estamos viendo que ese dinero en los Estados Unidos, Daniel, que vive en Estados Unidos también, realmente sí, los impuestos son bastante altos, tal vez mucho más altos que en Colombia, y nuestros impuestos vemos a dónde van. No estamos de acuerdo con muchas cosas, como la financiación que se dan a muchas guerras a través del mundo, pero en Colombia uno sabe que los impuestos no van para lo que estamos pagando, y los beneficios sí son personales, más allá de beneficios políticos, son beneficios personales. Realmente mi pregunta sería, ¿qué implicaciones legales tiene también para los que no están involucrados políticamente, sino de manera civil, como en el caso presente de los hijos de Uribe, los hijos de todos estos políticos que se siguen beneficiando unos tras otros, los mismos hijos de Galán, si miramos hacia atrás, los hijos del ministro Lara, que fue asesinado, y siguen beneficiándose y no muestran una grandeza como la mostraron en muchos casos sus padres? Esto sería como también, ¿qué puede hacer un ciudadano común y corriente? En este caso, el fiscal pues tiene el conocimiento y la educación para presentar una demanda, pero nosotros como colombianos civiles, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos presentar una demanda ante este tipo de atropellos? Doctor Montealegre. Mauricio, las acciones penales o el proceso penal puede iniciarse por denuncias que presente cualquier ciudadano. Por ejemplo, en el caso de las eventuales relaciones de Álvaro Uribe y su núcleo familiar con el caso de Odebrecht, Daniel Coronel ha hecho investigaciones supremamente importantes para demostrar que Uribe no era ajeno a los temas de Odebrecht. En este momento se discute la responsabilidad ya plenamente probada de Oscar Iván Zuluaga y sus hijos, y su hijo, porque por la confesión que hace Oscar Iván Zuluaga, sí se recibieron dineros ilícitos por parte de Odebrecht, que implica desde luego un enriquecimiento ilícito y unas conductas de fraude procesal porque se engaña al Consejo Nacional Electoral. En esa investigación, lo que se ha pretendido hacerle creer a la opinión pública, con fundamento en algunos párrafos de la declaración de Oscar Iván Zuluaga, es el de que Uribe no se enteró de estos acontecimientos. Pero ahí lo primero que tenemos que cuestionar, o más que cuestionar, es llamar la atención a la opinión pública de que en casi todos los casos en que se ha involucrado
el núcleo de apoyo, el núcleo de poder de Álvaro Uribe, muchos de ese núcleo de poder, yo diría que casi la mayoría de ese núcleo en la época en que fue presidente y posteriormente en otros casos, han sido condenados por cometer delitos en favor de Álvaro Uribe. Tenemos el caso de la Yidis política, tenemos el caso de la chuzada del DAS, tenemos el caso de la entrada de Job a la casa de Nariño, etcétera, etcétera. Y ahí hay un patrón común. El patrón común es que todos dicen que fue a espaldas de Álvaro Uribe Vélez. Tesis que es muy difícil de sostener porque siempre el beneficiario de esas conductas delictivas que comete el entorno de Álvaro Uribe es para favorecer a Álvaro Uribe. Entonces, muy difícil afirmar que, por ejemplo, en este caso de Odebrecht también se actuó a espaldas de Uribe Vélez. Y Daniel Coronel hace poco mostró cómo existía una relación vieja entre Álvaro Uribe y los directivos de Odebrecht, a quienes recibió en la Casa de Nariño. Hubo muchísimas reuniones. La persona que en este momento está contando muchos de los hechos. Exactamente, hicieron presencia durante muchas veces. Eso lo tiene documentado muy bien Daniel Coronel en la Casa de Nariño. Entonces, Odebrecht llegó muy temprano a la Casa de Nariño. Y luego viene otro elemento que demostró el periodismo investigativo de Daniel, y son las reuniones de los hijos de Álvaro Uribe con directivos de Odebrecht en Panamá. Entonces la pregunta es, ¿por qué los hijos de Álvaro Uribe se reúnen con directivos de Odebrecht, una compañía contratista del Estado que tiene intereses del Estado, que ya había sido recibido por el presidente de la República, que el tema de Odebrecht se llevó en decenas de ocasiones a la Casa de Nariño? Entonces, ahí no podemos estudiar individualmente un comportamiento de Álvaro Uribe o individualmente un comportamiento de la presencia de los hijos, sino que el verdadero significado de esta conducta tiene que analizarse de acuerdo al contexto en que se produce, interrelacionando los varios elementos, y si uno los interrelaciona, pues obviamente sale severamente cuestionada la actitud de los hijos de Álvaro Uribe, quienes en otras ocasiones ya han sido investigados por enriquecimiento ilícito. Concluyendo, pues creo que en este momento todo el periodismo investigativo que se está haciendo en Colombia, con algunos medios independientes, que son muy pocos, como Daniel Coronel, Noticias 1, pues yo creo que esas investigaciones tarde o temprano llevarán a que se abra un nuevo capítulo en Colombia acerca de la participación de Uribe y sus hijos en el caso de Odebrecht. Yo creo que cuando venga el nuevo fiscal general de la Nación, porque ya el fiscal actual se va afortunadamente,